Bien, buenos días a todos. Soy Héctor Gomis, soy vocal de la Junta de Gobierno del colegio, como ya nos ha comentado el presidente del colegio. Voy a ser el coordinador de la jornada. Aunque llevamos ya un pelín de retraso acumulado, vamos a intentar ceñirnos en la medida de lo posible al horario que tenemos estipulado. Os voy a explicar un poquito la dinámica. Los ponentes irán haciendo cada uno las presentaciones. Les iré avisando conforme vaya terminando el tiempo, cuando les queden 5 y 2 minutos para concluir. Y luego abriremos un pequeño turno de preguntas para que podáis consultarle pues, las dudas que os hayan surgido a lo largo de la presentación. Y no me enrollo más, vamos a empezar con esta primera presentación por parte de una persona que bueno, yo creo que prácticamente no es necesario ni presentarla, pero voy a intentarlo. Don Andrés Pedreño es catedrático de Economía Aplicada, experto en Economía Digital, emprendedor y fue rector de la Universidad de Alicante entre los años 93 y el año 2000. Fundador de proyectos digitales pioneros en España como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universia, que fue CEO de Universia entre el año 2000 y 2004, y miembro del Holding Consejo del Santander Universidades y Universia hasta la fecha. Más recientemente ha participado en otros proyectos de los que ha sido pionero, como Unimox, y dirige el Observatorio de Desarrollo de Economía Digital de España, el Observatorio ADI. Sin más, doy paso a Andrés, que va a hablarnos de reflexiones en torno a la inteligencia artificial, nueva electricidad, nueva economía, potencialidades y disrupciones. Así es que espero que aprovechéis al máximo de esta presentación. Muchas gracias y muy buenos días. Supongo que la presentación la ponéis ¿no? Muy bien. Bueno, mientras que se pone la presentación, pues insisto, un saludo a todos. Y sobre lo que se ha dicho, quizá, pues que se han dicho cosas interesantes al inicio de esta semana informática. Yo creo que entre todo el colectivo que representa Alicantec, que sois vosotros, pues en gran medida, supongo que todos estáis integrados, creo que tenemos la satisfacción de que en Alicante empiezan a ocurrir cosas en clave de futuro. Ayer mismo estaba en Barcelona y el Banco Sabadell, invitado por el Banco Sabadell, y el Banco Sabadell dijo públicamente ante un conjunto de empresarios de allí, de la ciudad, que destacó el potencial y el dinamismo de cosas como el hecho de que los municipios ya empiecen a pensar en clave o haya un proyecto que hable de municipios inteligentes, que el turismo aborde la transformación digital, que haya un conjunto de empresas de éxito que de alguna forma definen Alicantec, que se vaya a celebrar el 25 un congreso de blockchain que es referencia a nivel nacional y lo puede ser a nivel internacional, o que el tema de Suma, o siguiendo con las actividades de Suma, que a finales de este año se celebre precisamente un congreso de inteligencia artificial que será referencia también a nivel europeo. Pero bueno, yo creo que lo importante es que las empresas, los proyectos, los servicios que están en el ámbito de Alicante, tal como se decía ayer en Barcelona, lo de Alicantec, el conjunto, que no es ni más ni menos que la suma de todos vosotros, empieza a tener proyección y empieza a tener, se empieza a generar una imagen relativamente nueva de Alicante. Y bueno, desde esta perspectiva hoy me toca hablar aquí del tema de inteligencia artificial. Yo no soy un experto en inteligencia artificial y es difícil encontrar expertos en inteligencia artificial, algo tan nuevo, a no ser que sean los ingenieros y los expertos realmente en esta materia, en machine learning, deep learning, redes neuronales, etcétera, etcétera. Como economista lo que hago es estudiar este fenómeno, intentar reflexionar y ver qué impactos económicos o cómo podemos sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial. Como siempre, tengo la tendencia de ver la botella medio llena en vez de medio vacía. Es evidente que la inteligencia artificial tiene riesgos, tiene impactos negativos. Yo creo que hay que ser muy consciente de ellos, pero sobre todo creo que hay que poner de momento foco en el potencial, en el potencial de explotación en torno a la inteligencia artificial. Bueno, lo que voy a hacer es una reflexión y compartir una serie de inquietudes y sobre esa base, pues incluso si hay alguna pregunta o queréis interrumpirme, pues encantado de
poder también a ser consciente de vuestras inquietudes. The Economist, os recomiendo este número, dedicó a este tema una reflexión importante que como economista pues creo que, y es que bueno, ya la inteligencia artificial se ha convertido en el gran disruptor, en algo que va a afectar a todo. No se puede vivir sin inteligencia artificial. No hay industria, no hay ambiente de un aspecto de la economía que no sea alterado, modificado de forma relevante por el tema de la inteligencia artificial. Luego veremos, también he recogido la frase de Andrew Yang que dice pues es que es la nueva electricidad. Y The Economist se hace precisamente eco de que ya hay un gran número de empresas que para cuestiones, esto ya no es futuro, esto es realidad. Es decir, la inteligencia artificial pronostica la demanda y si pronostica la demanda es evidentemente aquella empresa que tiene un buen pronóstico de la demanda, de su alteración, de su composición, de la personalización que implica demanda, consumo, ya de alguna forma está tomando posiciones muy ventajosas en el mercado. La inteligencia artificial también establece patrones de perfiles específicos para determinados puestos de trabajo que se adaptan además, que son muy cambiantes. Estamos alterando propiamente el concepto de trabajo, recibe una alteración muy profunda en la economía digital y muy concretamente a través de la inteligencia artificial o de blockchain, etcétera. Bueno, pues entonces, el tema de la contratación de trabajadores, la captación de talento, el desarrollo de talento, la formación de talento ligada a la inteligencia artificial o donde la inteligencia artificial de alguna forma sabe identificar ese talento y las actitudes específicas para determinados puestos de trabajo, sean o no de inteligencia artificial. Y luego la forma de tratar con los clientes. Hasta ahora la economía digital se ha dirigido al cliente a través de aplicaciones de móvil, a través de páginas web, a través de diferentes mecanismos de comunicación. Pero lo lógico es que lo hagamos a través del lenguaje natural. Y entonces el lenguaje natural es la forma más espontánea, más cómoda de hacerlo en el móvil. Es decir, nosotros hablamos y lo que esperamos es que alguien nos entienda y además nos dé un tratamiento personalizado, que sea diferente, porque yo expreso determinadas inquietudes, determinadas cosas que corresponden a mí, es mi necesidad específica. Y esto, claro, es un avance extraordinario que la inteligencia artificial a través del lenguaje natural identifique claramente patrones cada vez más ricos de comportamiento de usuarios, segmente progresivamente el consumo, la demanda, los clientes y con ello se pueda dar un tratamiento personalizado y revolucionario. Esto no es futuro, esto está ocurriendo ya y por lo tanto aquellas empresas que hacen un uso más eficiente de la inteligencia artificial tanto en la captación de talento, de la selección de personal, saben seleccionar el mejor personal con mejores actitudes para determinados puestos de trabajo, pronostican la demanda y tratan con los clientes de una forma ventajosa, obviamente están posicionándose en el mercado muchísimo mejor que el resto de las empresas, ¿no? Bueno, aquí son datos que estos datos van a ser alterados, yo no les haría muchísimo caso, pero están recogidos y ya sabéis, pues siempre Gartner o las grandes consultoras hacen una estimación. Simplemente quizá el dato de 2017 sí es un dato fiable y por eso lo he recogido, es un dato real. Las empresas estadounidenses invirtieron alrededor de 22.000 millones de dólares en fusiones y adquisiciones. Es decir, hay en el mercado, lo que ahora se está haciendo en términos económicos es posicionarse en esta industria. Ya no solamente aplicarla, sino ser alguien, establecerse como elemento relevante en esta industria, en las empresas que conforman la inteligencia artificial. Fijaros el salto, en solo un año, fijaros la rapidez, la intensidad y rapidez, en solo un año, en solo 2 años. Estamos hablando de 26 veces más de inversión que en 2015, en 2 años. Esta es la velocidad de implantación y de posicionamiento en el tema de inteligencia artificial.
Y esto es una advertencia a que aquí la zona de confort, si ya ha sido un tópico hablar de que no hay zonas de confort en economía digital, en el tema de la inteligencia artificial ya no es una zona de confort, es que es una intensidad del cambio y velocidad del cambio donde los gigantes tecnológicos están tomando posiciones extraordinarias. Solamente tenéis que recordar todas las compras de Google de los 2 últimos años. Allí donde ha habido una empresa interesante, sea en el Reino Unido o sea en Canadá, han tomado posiciones. Pero no solamente eso, entre ellas ha empezado una lucha de talento. Es decir, Apple ficha a la cabeza de Google, China ficha y compra empresas únicamente algunas veces para captar el talento humano. Y en ese sentido luego también estableceremos un mapa de lo que sería la hegemonía mundial que viene alterada por la propia inteligencia artificial y que ya es un tema tópico, pero que tiene una relevancia extraordinaria ser consciente de ello en términos de los jugadores o del juego, en definitiva, jugadores juego que en torno a la economía de la que estamos hablando. Bueno, en fin, este dato se puede complementar con otros, pero no os he querido aburrir. Aquí estos datos diría que son más tentativos. Yo creo que se quedan cortos, aunque os pueda sorprender un dato de esto. Bueno, pues estás hablando del Producto Interior Bruto de Brasil o de España. Brasil con 200 millones de habitantes, ¿no? Que impresiona. Bueno, pues este mercado, bajo mi punto de vista, se puede quedar muy escaso. Estamos hablando solamente de la aplicación de la inteligencia artificial en el marketing, ventas y cadenas de suministro. Y eso es lo que generaría ese valor de 2,7 billones de dólares. No estamos hablando del resto de los componentes de la inteligencia artificial. O sea, de alguna forma estamos hablando de un Producto Interior Bruto mundial que se contamina en su conjunto por la inteligencia artificial. Y por lo tanto casi podríamos hacer equiparable el Producto Interior Bruto mundial con la propia inteligencia artificial, porque viene contaminada como una electricidad, ¿no? del nuevo sistema, una nueva electricidad para este sistema, ¿no? Bueno, y esta es la frase que me encanta, que después otros en el sector, en el Silicon Valley o en China, la han hecho suya de diferente forma. Es importante porque alguien puede pensar que está en un sector donde no le afecta a la inteligencia artificial. Y no es así. Hay algún sector o algo de nuestra vida que no esté afectado por la electricidad. Por eso el que Andrew Ng, NG es difícil de pronunciar, pero parece ser que se pronuncia Ang. No sé si pronuncio bien, realmente todavía es un misterio cómo se pronuncian 2 consonantes para los latinos, ¿no? Pero bueno, Andrés Torrubia dice, mira, de todo lo que llevo 2 años obsesionado con el tema de inteligencia artificial, está demostrando a nivel mundial que es una de las personas absolutamente de referencia. No hay reto en el que participe que no quede entre los 2 o 3 primeros a nivel mundial. El reto de Udacity fue el 4º a nivel mundial, reto de Didi Udacity. Didi es la Uber china. Y hace nada, compitiendo también con los mejores matemáticos chinos, rusos y ingenieros de Silicon Valley, quedó también en otro reto en segundo lugar. Y él dice, mira, no hay algo que... una de las cosas que mejor puedo decirte, y desde entonces le he hecho caso, es que lo sigas en Twitter cada vez que hable, cada vez que estornuda, que te preguntes por qué ha estornudado este señor, y todo lo que diga, que por favor lo sigas. Y os lo aconsejo, lo transmito, porque sin duda no solamente es uno de los padres de estos temas, sino que tiene la claridad de ideas, está formando escuela, gracias a su conocimiento, o el conocimiento de la inteligencia artificial se ha extendido gracias a su papel en Coursera, y sus opiniones y su experiencia en este sector es un privilegio. Manuel Bonilla estaba a punto de traerlo para diciembre, no sé si puedo decirlo, pero el sustituto tampoco está mal, ¿no? El sustituto, ¿puedes decirlo, de que viene en diciembre? Alex Acero. Como sabéis, es el ingeniero de Siri en Apple, y bueno, yo creo que además habla español, con lo cual tenemos una ventaja en comunicación. Es uno de los 10 grandes de la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Bueno, pues
Fijaros que ya no solamente se dice una electricidad, es que la inteligencia artificial hará más por la humanidad que el fuego o la electricidad. Y esto está calando en las grandes empresas a la hora de tomar posiciones, a la hora de invertir y a la hora de aplicar y explotar todo el potencial de la inteligencia artificial. A mi modo de ver, esta debe ser la actitud. Si no tomamos esta actitud, podemos flojear un poco. Me da la sensación de que todavía dentro de nuestros ciertos cuadros empresariales, ciertas industrias tradicionales, dentro incluso de las administraciones, que se mueven algunas veces lentamente, son, ya lo sabéis, un poquitín analógicas, pese a que le tengamos todo el cariño y nos tratan con receptividad y también. Pero es cierto, yo creo que en esto no hay que ser complaciente. Yo animaría a que hay que crear una conciencia colectiva en los sistemas, tanto en las administraciones como en las empresas privadas más tradicionales, en que este es un tema relevante, que hay que tomar posiciones, que hay que actuar con rapidez. Bueno, el siguiente tema que es relevante en esta cuestión de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial necesita un alimento. No, un país que diga que apuesta por la inteligencia artificial, que no lo alimente, que no tenga el alimento preparado, pues es un brindis al sol, es una declaración que va a tener poco recorrido esa declaración. Los datos es el alimento de la inteligencia artificial. Y entonces aquellos países o aquellos entornos jurídicos como son los de la Unión Europea, que ponen mucho énfasis en la privacidad de los datos y muchísimas restricciones, están realmente torpedeando lo que es el desarrollo potencial de la inteligencia artificial. En eso en Europa tenemos un problema, e incluso en Estados Unidos empiezan a tener problemas porque se han contagiado del tema europeo. Simplemente todo la polémica que se ha creado en torno a Facebook y los datos. Fijaros, yo ahí sin duda me pondría que los riesgos de la inteligencia artificial, que son claros, por supuesto, que la privacidad es un concepto que debería ser sagrado, claro, pero cuidado, no seamos los campeones de una privacidad que al final se convierte en una pesadilla para nuestro propio desarrollo y nuestros propios intereses económicos. Lo de Facebook, claro que nos escandaliza a todos. Pero en el fondo nos olvidamos de que Facebook no era esa red social que nos permitiría conectarnos a nivel internacional, compartir intereses por colectivos, compartir nuestras alegrías y era la felicidad, y que hace a muchísimos usuarios por primera vez que estaban en su casa, las conecta a nivel mundial. ¿No era aquello idílico? Y entonces ahora tenemos una serie de problemas de privacidad porque ponemos nuestras fotos, no sé qué. Bueno, ¿no sería muchísimo mejor educar a la población en vez de poner cookies y tal, una serie de restricciones, educar a la población de los riesgos que tiene el utilizar un mal las redes sociales? Ponemos a Mark Zuckerberg contra las cuerdas en el Congreso de Estados Unidos a nivel mundial. Evidentemente nadie no nos obligan a poner los datos en Facebook, pero sobre todo quien ha hecho un mal uso de los datos de Facebook es el presidente de Estados Unidos. Ha sido el presidente de Estados Unidos y eso ha estado fuera del debate. O sea, es la persona que de alguna forma debería estar enjuiciada en esta polémica. Las consecuencias que tiene el tema de Facebook y los datos de la privacidad, tenemos ahora mismo una ley en ciernes que es muy, muy agresiva en torno a la economía digital y que no resuelve el problema de la privacidad. El problema de la privacidad se resuelve con los usuarios con mucha educación. Porque lo que digo está relacionado aquí. Si con todas las restricciones que tenemos sobre los datos médicos es imposible que la inteligencia artificial, que puede revolucionar absolutamente la salud y la medicina, tenga el alimento suficiente frente a China, que no tiene ninguna restricción en torno a la privacidad de los datos médicos. Millones y millones de usuarios, de pacientes chinos, el sistema capta sus datos y, por lo tanto, la inteligencia artificial puede establecer patrones ventajosísimos desde el cáncer, un cáncer que está reconocido en las imágenes, como el cáncer de piel, y que el propio Occidente en Reino Unido ha demostrado la eficiencia que tiene el diagnóstico a través de imagen e inteligencia artificial, muchísimo más que a través de los especialistas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahí las barreras en torno a la propiedad de la generación de datos, China va a ser un jugador muy importante porque el alimento de la inteligencia artificial, que los datos prácticamente no tiene restricciones. Europa, muchísimas, porque tenemos tan buenos abogados, y lo digo con toda sinceridad, en algún abogado que hay aquí sabe que lo digo con toda sinceridad, pero también porque si nuestros brillantes abogados ponen
énfasis en el tema de una regulación que no es eficiente, vamos a ser los peores enemigos del desarrollo de la inteligencia artificial y en conjunto de la economía digital. Esto lo tenemos que tener claro también. Bueno, creo que lo he comentado básicamente en esto. Este es un tema que estamos tratando en el libro blanco. Especialmente había énfasis en el tema de los riesgos, de la ética del algoritmo, de la trazabilidad, de todo eso. Estamos todos de acuerdo en esto, pero sin duda también tenemos que preservar la capacidad de explotar a fondo la inteligencia artificial bajo un punto de vista económico. Y aquí es donde estamos hablando del liderazgo de Estados Unidos vía ahora mismo podríamos decir que hay un liderazgo de Estados Unidos, sí. Ese liderazgo se manifiesta a través de los gigantes tecnológicos y de ese ecosistema digital privilegiado que tiene Estados Unidos. Silicon Valley, Boston, un entorno donde están las startups, está la financiación, están las universidades con investigación básica y que le da ese liderazgo a nivel mundial. Pero, sin embargo, ahí lo que decía es que China, a través precisamente del data y de una apuesta que viene plasmada en este informe que hace un año después del informe Obama, publican y que además establece claramente que ellos quieren lograr la hegemonía mundial a través de la inteligencia artificial y que lo van a lograr porque no hay nada más que leerse propiamente el informe y se ve claramente identificado que hay una estrategia muy sólida donde los temas jurídicos, el tema del talento, la propia concepción del mercado, los sectores donde la van a lograr, que tienen economías de escala vía el tamaño del país y insisto, la falta de restricciones en términos de privacidad. Entonces ahora en este mapa nos encontramos efectivamente que hay un liderazgo temporal de Estados Unidos, una apuesta china que parece cada vez más creíble y donde hay que tomarlo como referencia para este tema, y luego la proactividad de algunos países. Recientemente Francia, Reino Unido, Canadá, Israel, Finlandia y esperemos que España. Si hay que fijar atención en este tema, yo diría que no perdamos el tema de China de la cabeza, que interactuamos en la medida de lo posible, que conozcamos lo que se está haciendo allí y la posibilidad de sacar partido de lo que se está haciendo allí. Yo creo que desde Alicante recibimos también una visita a través de la Diputación y de los empresarios alicantinos de Sechen, de gente que estaba en el ámbito de la inteligencia artificial, y hay muchos puntos de apoyo, de conexión para poder trabajar. Un tema muy interesante, el tema de China e inteligencia artificial. Bueno, aquí sobre esto, pues yo creo que tengo la suerte de estar trabajando con un grupo donde está Nuria Oliver, de la Comunidad Valenciana hay 3, es la comunidad mejor representada dentro del Libro Blanco. Y bueno, en las expectativas, la metodología creo que es interesante porque sobre todo a nivel particular me ha permitido aprender muchísimo de la gente que está trabajándolo y que es gente que sabe mucho sobre esta materia a nivel nacional e internacional. Las expectativas sobre esto tampoco hay que sobredimensionarlas. Es un libro blanco, debe estar en la línea del libro blanco, el libro de Obama sobre inteligencia, el informe Obama sobre inteligencia artificial o la ventaja de haberlo hecho de forma tardía es que se están teniendo en cuenta esos informes y estamos tratando de incorporar muchas de las ideas de esos informes. Pero va a depender de la voluntad política y de la capacidad del país para que luego lo resulten. Es decir, evidentemente vamos a tratar de motivar para que sea un tema de Estado, sea un tema que el país en su conjunto lo apoye y donde tiene desde temas de educación, que son fundamentales en esta historia, luego vamos a tratar, o temas de aplicación para la pequeña y mediana empresa. Es decir, la inteligencia artificial no es un tema únicamente de grandes corporaciones, grandes sectores, sino donde la pequeña empresa también tiene que jugar un papel muy importante. Bueno, aquí hablando de la educación, hay temas fundamentales si queremos ser un país relevante que ya se están discutiendo en el entorno del Libro Blanco. Una cuestión es el pensamiento computacional. Necesitamos que el lenguaje computacional, el pensamiento computacional, esté ya incorporado en las escuelas primarias. Los chavales jueguen teniendo en mente ese nuevo idioma que es el pensamiento computacional. Y eso continúa en la educación secundaria. ¿Por qué? Porque nos identificará más vocaciones, más talento,
nos identificará el talento y empezaremos a desarrollar el talento de tal forma que en la universidad estudie lo que se estudie biología o arquitectura, se pueda hibridar el pensamiento computacional con los saberes tradicionales. Necesitamos arquitectos que piensen en términos computacionales, biólogos, economistas, gente de derecho que piensen en términos computacionales. La idea del pensamiento computacional en la educación primaria y secundaria, aquellos países que lo establezcan antes tomarán posiciones respecto a los otros. Por lo tanto, es un tema absolutamente fundamental. Las universidades, mientras tanto, tienen que hibridarse, tienen que empezar a aprovechar el talento de los matemáticos. Los matemáticos son en esta historia tan buenos como los ingenieros para poder hacer inteligencia artificial. Los físicos también. Por lo tanto, en la universidad tenemos que movilizar claramente el talento formado en estos últimos años y adaptarlo a esto. Si queremos ser un jugador en este cambio tan rápido que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces hay que ponerse las pilas en este tema. Y insisto, la hibridación de conocimientos, hibridarlo todo con la economía digital y específicamente con la inteligencia artificial es absolutamente fundamental. Es el nuevo idioma de nuestro tiempo. Hablábamos de la industrialización, que la industrialización lo inundó todo, o la terciarización, pues la digitalización también lo inunda todo. Y el pensamiento computacional es su idioma, ¿no? Bueno, aquí también pues hay cosas que, es decir, el mundo de las startups ha empezado por la cuestión de los chatbots. A mí me parece magnífico porque esto en definitiva revoluciona los sistemas de comunicación, como decía antes, de las empresas, ¿no? Ya no son páginas web o aplicaciones, sino que se generan datos de usuarios reales que hablan y a través de ese hablar, de esas conversaciones, de esos datos, se van conociendo cada vez más los usuarios, sus demandas, sus necesidades, los problemas que genera nuestro producto, nuestro servicio, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí bueno, pues empieza a haber ya un posicionamiento. Es decir, un país como España, pues nos dedicamos al tema de los chatbots dirigidos, que no son realmente chatbots, pero bueno, es una forma de hacer cultura sobre ese tema. El chatbot es dirigido cuando lo introduces en un esquema de plataforma general o conversacional, sí puede ser inteligente, pero lo importante es que ya se empiece a caminar en una dirección donde las pequeñas empresas o los sectores tradicionales pueden empezar a utilizar la inteligencia artificial. Ahí somos ya dependientes de las grandes plataformas. Es decir, podemos desarrollar esto de forma realista compitiendo con Watson o cualquiera de los gigantes tecnológicos en esto. No. Aquí ya lo inteligente es unirse. Si no puedes competir con los grandes, únete a ellos y sácale partido. Es decir, ahí lo interesante es utilizar o Dialogflow de Google o utilizar cualquier plataforma y adaptarla, obviamente, a tus necesidades con valores añadidos. Es decir, lo importante aquí son los valores añadidos, la capacidad de generar valores añadidos muy relevantes que tengan, incentiven, añadan competitividad a las empresas en los que se apliquen. Esta cultura la vamos a percibir, la estamos percibiendo ya. Es decir, no sé si habéis jugado con el Google Assistant, ya lo podéis tener incluso en el iPhone o no hace falta tener Android y podéis hablar y es una mezcla en la que todo el know-how de Google de palabras frecuentes, cuando estás enfrentado con un chatbot probablemente no te nace la posibilidad de hablar con él de forma directa. Ahora Google te dice ya incluso lo que le tienes que preguntar. Antes, no, si lo que estás pensando en preguntarle es esto, pregúntaselo y te facilita la pregunta incluso por si te quedas cortado frente al asistente, ¿no? Esto es lo que significa jugar con la inteligencia artificial con una cierta antelación, ¿no? Mientras tanto nosotros si hacemos chatbot dirigidos, pues obviamente estamos haciendo un subproducto a años de distancia de lo que es los gigantes tecnológicos. O sea, tenemos que darnos prisa, tenemos que adaptarnos y cuando no podemos competir, lo que tenemos que unirnos es a ellos y desarrollarlo en parte los productos a nuestra industria. Nuestra industria es el turismo, el calzado, son los sectores más relevantes, como bien sabéis los que venís trabajando desde hace mucho tiempo en estos sectores. Bueno, estos son datos, yo creo que ya estoy... ¿Cuánto tiempo me queda? Nada, bueno, pues entonces, si queréis ya os puedo pasar algo de esta publicación. Pero esto es una proyección de los efectos globales. Fijaros un poco el tema, ahí sencillamente tenéis que volver Asia con respecto a Europa, ¿no? Las cifras, en términos de trillones, o la propia Norteamérica. Este es el nuevo mapa económico del mundo vía la inteligencia artificial. Y bueno, aquí también otro tema en estos 5 minutos que me gustaría hablar. La inteligencia artificial no viene sola, viene en un entorno de disrupción. Y esto significa que ya de por sí hay tecnologías que lo cambian todo. Una de ellas es blockchain.
blockchain es ahora mismo una pesadilla para las plataformas que a su vez han establecido una disrupción. Uber, que está poniendo en jaque a los taxistas, Airbnb, que podría afectar a los hoteles, yo no lo tengo claro, o cualquier plataforma, pues blockchain de alguna forma puede establecer entre ellas una disrupción enorme, es decir, puede acabar con ellas, porque es una tecnología que en principio puede ser más eficiente que el de ellas. Entonces, fijaros que tecnologías, que las aplicaciones, que las plataformas que han permitido una disrupción en sectores tradicionales relevantes que no esperábamos, ahora a su vez son diluidas, no sé si ese término existe, por una tecnología como blockchain al cabo de 2 años. Cualquier proceso de autentificación o de intermediación es afectada por blockchain. Pero tenemos ahí debajo en los municipios, en las casas, en todo lo que queramos ser inteligente en Internet de las cosas, la sensorización, otra disrupción. La impresión 3D que puede permitir producir en el hogar, no producir en la fábrica, otra disrupción. La robotización y la automatización unida a aquello, otra disrupción. Todavía no podemos hablar con propiedad de la computación o la computación cuántica. Pero si unimos las 5G con la velocidad de la computación cuántica, en la cual IBM y Google ya tienen prototipos muy interesantes, la que se puede armar en esto es brutal. Y estamos viendo por abajo ecosistemas sectoriales de cómo las fintech se van superponiendo en el sistema financiero como un jugador relevante, o las touristech o las protech, propiedad de property, edutech, etcétera, etcétera, etcétera. En este mundo de disrupción ahora viene además la inteligencia artificial. Esto es interesante porque claro, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que integrar, tenemos que resolver problemas, no crearlos. Aquí hay un mapa de problemas que estas tecnologías de por sí mismo generan en el sistema. Y lo que tenemos que hacer es integrarlas, buscar soluciones, buscar puntos de apoyo. Blockchain es para temas de seguridad y autentificación, en el tema de la inteligencia de trazabilidad, la inteligencia artificial puede ser la solución. O sea que lo que hay que hacer es integrar el potencial de las tecnologías, ¿no?, en este tema. Bueno, aquí se tendría, por eso aquí acabo, simplemente que hemos recogido en cada, a nivel sectorial, pues una pequeña síntesis de los impactos y por dónde van los tiros. En el tema de la medicina de salud es revolucionario, es decir, la medicina de salud en muy pocos años, con la inteligencia artificial y algunas otras cosas, como sabéis, pues la cirugía robótica, etcétera, es que no se va a parecer en nada. Tenemos el concepto de prestación sanitaria, en muy pocos años no se parecerá en nada al que tenemos. Temas de comercio, ya lo hemos citado, temas de educación, también otro sector con una revolución extraña. Esto estará en el libro blanco, sector por sector, especificado, el diagnóstico, las áreas. Creo que en eso se ha hecho un buen trabajo, porque además se ha hecho una gran exploración a nivel nacional e internacional, con todos los trabajos, estudios de prospectiva que hay en el mundo sobre esta cuestión, ¿no? Tema de agricultura, otro sector que puede quedar absolutamente alterado, nada de lo que hacemos ahora se parecería, ¿no?, en lo que es su temas de defensa y seguridad. Probablemente no sabemos casi nada de este sector. Algún día nos daremos cuenta de la realidad, cuando ojalá no tengamos que darnos cuenta de cómo va a quedar alterado también este sector. Hogares, vivienda, transporte. Esto, bueno, por citar algunas áreas. En definitiva, me hubiera gustado quizá extenderme en algún punto concreto, pero lo que es importante es que quizá cumplamos también el esto. Con unos pequeños cambios que me he dado cuenta que hay algunos errores, pongo a vuestra disposición la presentación y, por supuesto, cualquier cosa más que... No sé si está previsto algo de bueno. Una pregunta, Andrés, por favor, es la ocasión. Digo que el libro blanco no lo había oído. No sé, ¿me puedes contar un poco rápido en qué consiste? Pues la Secretaría de Estado de la Agenda Digital, la que se ocupa de la Agenda Digital, el secretario de Estado de La Salle encargó a 8 personas, en principio 8 expertos, la redacción de un libro blanco, que fuera un libro blanco sobre Big Data e inteligencia artificial. Big Data, alimento de la inteligencia artificial. Y bueno, desde hace unos 6, si mal no recuerdo, unos 6 o 7 meses,
Esa comisión de expertos está trabajando con Deloitte, que fue al final, se sacó un concurso para ver qué empresa podía recopilar el trabajo. En realidad, de las 8 personas no podemos dedicarnos a ello, pero sí a las 8 personas lo que le damos es unos esquemas, unas directrices y discutimos el capítulo por capítulo. Objetivo: hacer un diagnóstico de cuál es el estado del tema a nivel mundial, cuál es el diagnóstico, cuál es el potencial y cuál sería sobre esa base la estrategia país para afrontar el tema del Big Data y la inteligencia artificial. Has mencionado de pasada el proteccionismo, cómo en fin, va a afectar a todo esto el proteccionismo legal, es decir, que los Estados sean demasiado intuitivos a la hora de proteger. De verdad, te quería preguntar, ¿cómo tienes medido ese peligro y si crees que al final vencerá? Es decir, si al final el riesgo existe o será como ponerle puertas al mar. Y en segundo lugar, y esta es voluntaria, si la contestas, ¿qué hay detrás del proteccionismo? Es evidente que no es solo proteger nuestra intimidad o nuestros derechos. ¿Qué crees que existe detrás de estas iniciativas que tratan teóricamente de proteger nuestros derechos? Me has hecho una pregunta que la sabes tú muchísimo mejor que yo y que en tu blog la tienes contestada. Yo creo que... Vamos a ver, esto es casi objeto de una charla, pero sobre todo lo que tendríamos es que aprender de los errores y no caer reiteradamente. O sea, en el tema de los drones teníamos una legislación, que tú mismo varias veces la has tratado en tu blog, que hasta diciembre del año pasado era imposible, prácticamente estaban prohibidos. Sobre todo porque, claro, era el riesgo de que nos den un dronazo en la playa o que por los temas de terrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, un terrorista no va a respetar ninguna legislación. Si tiene que hacer drones, será la policía o serán precisamente expertos que escaneen y valoren ese riesgo. Porque por mucha legislación que ponemos, no va a desalentar a un terrorista a utilizar un dron. Primero. Segundo, precisamente cuando íbamos a la playa nos veíamos de vez en cuando un dron que nos podían, porque el chaval o tal no entiende ni siquiera que haya legislación. Es un tema de vigilancia o tomar conciencia. Y sin embargo, quien pagaba el coste era los incendios forestales, que pueden de alguna forma haber una vigilancia, lo mismo que en África hay vigilancia activa para la caza furtiva. Los africanos lo utilizan y nosotros para incendios forestales no, o para nuestra propia... los drones tienen, en Dinamarca se entregaban medicinas a las islas que tienen el entorno rápidamente para el tema de salud y la asistencia, un kit de asistencia rápida, un dron puede ser una asistencia en un momento complejo donde hay problemas de accesibilidad. La aplicabilidad de los drones, que incluso para la entrega de mercancías en Estados Unidos, Amazon y Google, es brutal la capacidad de esto. Entonces, ¿no sería muchísimo mejor hacer una legislación donde las empresas que demuestren una habilidad, una responsabilidad, un código responsable, que hayan seguido los cursos específicos, puedan hacer esa investigación, puedan hacer pruebas? Entonces nos pasamos con una legislación excesivamente proteccionista. En ese proteccionismo que tú dices se mezclan muchas cosas. Si realmente quisiéramos una protección de los usuarios, no estaríamos pensando en forma tan ineficiente. O sea, es mucho mejor, como decía antes, hacer una campaña en televisión durante 6 meses donde le digamos a los usuarios realmente que Internet es inseguro, pero no solamente las redes sociales, es nuestro disco duro. Mañana pueden coger y sacarnos desde nuestras claves bancarias o lo que sea. Entonces, así que hay que educar a la población computacionalmente, digitalmente. Y entonces sí hay que hacer, lo mismo se han hecho campañas de tráfico, campañas sobre alcohol, contra las drogas. Hay que hacer una campaña para que la gente se dé cuenta de lo que es el mundo digital y lo que es compartir los datos y este tipo de cosas. Eso sería muchísimo más efectivo. ¿Por qué? Porque el regular un hecho digital, primero hay que conocer la naturaleza. Y para conocer la naturaleza en algo que no se conoce, lo que tiene que hacer es desarrollarse y que se manifieste en toda su extensión. Los pros y los contras. Nos tenemos que equivocar al principio y tenemos que ver tenemos que asimilar determinados riesgos y comprender en la práctica lo que son esos riesgos. Es decir,
Los drones prohibidos porque no vaya a ser que nos caiga un dron en la cabeza. Y sin embargo, bueno, pues esa regla de 3, pues porque mañana mismo prohibido las autopistas porque nos damos tortazos todos los días y nos muere ahí determinada gente. No, dejemos que comprendamos bien los riesgos, la dimensión de esos riesgos, si la podemos asumir, y en función de esto, hagamos. Si no es un proteccionismo encubierto. En realidad, lo que pretendemos es, muchas veces con este tipo de proteccionismo, unas leyes de privacidad muy complejas, que los gigantes tecnológicos tengan restricciones de entrar, porque no podemos competir con ellos. ¿No sería mucho mejor decir, bueno, vamos a ver cómo podemos competir con los gigantes? Vamos a ver cómo podemos hacer. En Europa, al final, tenemos grandes leyes y no tenemos ningún gigante tecnológico. No hay ni un solo gigante. Ahora sí, tenemos las grandes leyes del mundo que nos pretendemos que nos copien, es decir, un sistema de alguna forma de proteccionismo. Por lo tanto, el qué regular, cómo regularlo, para quién, cómo y cuándo, el cuándo muy importante, después de conocer la naturaleza. Es eso. Si no, acabamos prohibiendo las fintech porque de alguna forma, diciendo que queremos proteger al usuario, en realidad la banca o el sector financiero de turno o el sector empresarial de turno, el sector analógico que se ve agredido, taxis, hoteles, banca, etcétera, con pánico, entonces establece un mecanismo de protección. ¿Y quién lo paga? Lo paga la competitividad de la economía, porque otros países sí lo van a desarrollar. Van a ser más eficientes, van a mejorar sus costes, van a mejorar la competitividad y la eficiencia de una economía. Entonces no hay opción. O sea, hay que actuar inteligentemente en eso. Pero en fin, ese tema lo sabes mejor que yo y casi te invito a que hables tú algún día de estos temas. Yo tengo también un par de preguntas que quería aprovechar y hacerte. La primera está relacionada un poco con los datos que nos has puesto de Gartner. Hay otro dato, parece que nos podemos sentir amenazados por el tema de la inteligencia artificial y la destrucción de puestos de trabajo que pueda suponer. Gartner habla de que la inteligencia artificial se convertirá en uno de los motores de creación de empleo neto y creará 2,3 millones de puestos de trabajo, pero eliminará 1,8, o sea que va a haber crecimiento en torno a la inteligencia artificial. Entonces mi pregunta es, realmente Gartner habla a nivel global, si tienes algún dato o cuál es tu visión a nivel nacional, cómo nos afectará como país. Y luego un poco relativo al tema de la regulación en cuanto a la privacidad que estamos comentando, no quería dejar la oportunidad de hablar sobre el documental que se ha publicado recientemente, que ha publicado Elon Musk, el CEO de Tesla, esta semana. Y él es un firme defensor de la regulación en cuanto a la inteligencia artificial y es muy crítico. Sí que probablemente el documental es un tanto sensacionalista, podemos decir, pero bueno, deja muy claro las amenazas que podríamos sufrir en el futuro. Entonces me gustaría tu visión un poco de por qué ese posicionamiento del CEO de Tesla al respecto y si lo compartes o no lo compartes. Es muchísimo más listo que yo, seguro que debe llevar razón, porque es un empresario obviamente de referencia a nivel mundial. Por lo tanto, yo si lo dijera él, y teníais que hacer caso de él. Sin embargo, anteponer lo que dice Andrew Ng en las polémicas que ha tenido, y lo critica severamente. Lo que dicen algunas cosas evidentemente tiene razón y que hay que tomar algunas medidas importantes, sí. Lo importante es qué medidas hay que tomar, que sean de la dimensión adecuada y correcta en el contexto y en el momento adecuado. Eso es un poco lo que estamos hablando. Pero medidas, sin duda, la inteligencia artificial tiene riesgos muy, muy importantes, como realmente las tecnologías digitales. Yo estaría más preocupado por un concepto de ciberseguridad, que ya nos afecta de una forma extraordinaria, y cómo de alguna forma estas tecnologías pues pueden dar respuestas. Temas de ciberseguridad. ¿Hay algo más eficiente en temas de seguridad que blockchain? Es que muchas veces la tecnología es capaz de dar respuestas eficientes, no la regulación. Blockchain es una gran lección en términos de seguridad. Como la propia tecnología, con algo absolutamente brillante, open source además, plantea un esquema, otro Internet, absolutamente revolucionario en términos de, insisto, desintermediación, autentificación, en términos de seguridad. Fijaos toda la gente que habrá intentado cargarse intereses económicos, los matemáticos más brillantes, rusos, chinos, gobiernos, bancos centrales, que además, bancos, el tema de Bitcoin. En definitiva, hace poco, creo que era en Wired, decía que era una rata de alcantarilla Bitcoin. Dice, hemos tenido ya tantas batallas y nos hemos fortalecido en la alcantarilla que, bueno, pues pese a que es muy pionera, es una criptomoneda pionera que de alguna forma se introduce el blockchain,
pues ahí está dando una lección de seguridad y de seguridad. La propia tecnología es la que puede responder. Me he perdido un poco. La primera era con respecto a la creación de puestos de trabajo. Sí, muy importante ese tema. El primer antecedente en esto es siempre que ha habido progreso económico en la industrialización, la industrialización, siempre se ahorró puesto de trabajo. Y siempre a lo mismo, va a acabar. Claro, yo me imagino, ¿no? Cuando se inventó la rueda, la cantidad de puestos de trabajo, y el carro, la cantidad de puestos de trabajo que se ahorraría. Y sin embargo, no hemos desde entonces... en épocas más recientes, en el tema de la digitalización, nos encontramos que Europa tiene 800.000 vacantes en puestos digitales y, sin embargo, muchos de nuestros universitarios tienen problemas de empleabilidad. Pero entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que nosotros no adaptamos la oferta realmente a las nuevas demandas. ¿Sobran ingenieros? O sea, hay un déficit de ingenieros brutal. Todavía no hemos llegado al tema de los salarios, pero dentro de poco vamos a llegar a empezar a quitarnos los ingenieros. En el Silicon Valley hay academias que enseñan a hacer buenos códigos en 3 meses. Por 6, bueno, pues estas marcas hay guerra para esas franquicias implantarlas a nivel mundial. En Murcia tienes a Capgemini, 140.000 ingenieros a nivel mundial, que ha creado 500 puestos de trabajo de ingenieros en un solo año. Contrata a todos los ingenieros de la Politécnica de Cartagena, de la Universidad de Murcia y de la UCAM, la Universidad Católica de Murcia. Aquí Everest tiene 1.000 y probablemente dentro de poco ya no contratan únicamente ingenieros, gente de formación profesional, matemáticos, etcétera, todo el que pueda asimilar. Entonces, bueno, en última entrada, si tuviéramos economistas hibridados en computación, abogados incluso, biólogos, etcétera, nos los quitarían de las manos. Arquitectos incluso, nos lo quitarían de las manos. Entonces el problema yo creo que es que no estamos adaptando la oferta con suficiente rapidez. El potencial de trabajo que hay en estas tecnologías es brutal. Lo que pasa es que son trabajos que tenemos que inventar. Como probablemente se inventaron los carreteros, los cuidadores de animales, los productores de mulas y de tal, y pues amamos la de Dios cuando inventamos el carro y la mula. Pero obviamente tenemos que poner en marcha el carro y las ruedas para poder saber qué empleos queremos, qué necesitamos. Cuanto antes lo pongamos de forma positiva, con una predisposición al cambio, poniendo foco en eso, en el potencial que tiene, lo cual no quiere decir que evidentemente tenemos que sufrir, que hay muchos puestos de trabajo que no tienen sentido, pero hay que poner foco en el potencial. Y las universidades, la formación, nuestros ingenieros, las industrias, la pyme, poniendo foco en el potencial del empleo. Cualquier empresario, y conocéis a muchísimos muy buenos, a que actuaría así en términos de maximizar los beneficios que tiene un fenómeno de estas características. Yo creo que las administraciones tendrían también que poner foco en esto, ¿no? Un par de preguntas más y... Hola Andrés, yo quería preguntar sobre el plan, la propuesta que ha hecho Francia de la apuesta por la inteligencia artificial, que hablan como un plan propio, pero de alguna forma lo extienden también a nivel europeo, ¿no? Y para ver si eso realmente piensas que va a ser un plan europeo o en eso se va a basar un plan europeo, y también que de alguna forma buscan diferenciarse un poco del modelo americano y chino, basándose también un poco en la legislación y en la ley de protección de datos, ¿no? ¿Qué piensas de eso y cómo nos puede llegar a afectar? Bueno, nos dio un subidón a todos ver que el presidente francés tomaba este tema como bandera. Eso es fundamental, que el Estado en sus máximos representantes tome el liderazgo y diga esto es relevante y aquí hay una gran apuesta como país. Sencillamente después de Macron enseguida vieron empresas, instituciones siguieron y tomaron el guante. Eso ya, si un país que dice públicamente que invierte 1.500 millones
que apuesta por la inteligencia artificial, ya tiene unas sinergias positivas en términos de los gigantes tecnológicos y van a invertir en Europa, etc. Por lo tanto, es muy inteligente ser pionero en esos temas. El Reino Unido, con el tema del Brexit, cuando la primera ministra fue a Davos, una forma de desviar la atención sobre el Brexit, que era el tema que se quería discutir, fue hablar de su proyecto de inteligencia artificial. Es decir, yo creo que ya como estrategia política tiene todas las... La inversión es pequeña, pero ojalá empezáramos todos los países con una inversión como la de Macron. Europea, claro, ser el primero también tiene las ventajas. Es decir, como no tenéis nada, ni siquiera Alemania en esto ha sido rápida, pues entonces ha tomado un liderazgo y eso le lleva que enseguida lo pretenda ejecutar en términos europeos y demás. Como estrategia europea, yo creo que Europa está dividida, no existimos como mercado único, entonces estamos un poco condenados, a no ser que las cosas cambien, a hacer nuestra pequeña guerra como pequeños países. O sea, entonces, en España, pues a lo mejor tenemos que ser una potencia en cómo transformar el turismo mundial a través de la inteligencia artificial o cómo determinados aspectos de la salud que están basados en la longevidad, en una gran masa de población envejecida, y que ahí tenemos una ventaja, no solamente España es el que más, sino toda Europa también es un gran demandante y vienen aquí para eso. Bueno, hay determinados sectores que hay que transformar. Entonces la transformación tiene que ser una doble ventaja, porque van a ganar competitividad, pero también vamos a hacer músculo en esa tecnología. Y podemos ser un jugador importante en términos internacionales o mundiales. En el tema de educación, Finlandia puede darle, precisamente por el tema del pensamiento computacional, o el Reino Unido, lecciones a Francia. Todavía no ha hecho nada y el sistema educativo es muy conservador. Es decir, que no basta una gran apuesta, también hay que determinadas cosas, y la educación es fundamental en esta historia. Revolucionar la educación en términos de lo que antes he comentado es fundamental para poder ser en la práctica un jugador en los próximos años, ¿no? Y bueno, pues no sé si me dejo algo, pero yo creo que lo francés es muy bueno, pero España tendrá, o cualquier otro país tendrá que hacer una política basada en sus propias ventajas comparativas, y como el mosaico europeo es tan dividido, pues intentar sumar o articular en líneas de coherencia para que en el conjunto pueda, y si no, más directo, negociar con los chinos y hacer algo con China. Eso va a ser fundamental. Un par de preguntas por aquí. A ver, una por aquí y la siguiente por allí y terminamos. Una pregunta rápida. Has hecho una introducción que al final, por falta de tiempo, muy rápida, de cada uno de los sectores que pueden ser una especie de guión de cada uno de ellos que se tienen que trabajar. Al final no aparece o no he visto lo que es el tema de la industria, ¿no? Entonces, en una provincia como esta, todo lo que va a haber de Internet de las Cosas y lo que es el tema de la inteligencia artificial, yo creo que va a ser una revolución importante. ¿Te lo has dejado aparte porque no has llegado o porque se le quiere dar un tratamiento diferente, ¿no? Es un poco la pregunta. Pues no está porque he hecho muy rápido esto, ¿eh? Pero sí debería estar, sin duda como tal industria, ¿no? Está contenida en todo. La industria está contenida en todo. Está contenida cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de e-commerce, cuando hablamos de... precisamente, yo creo que el tema de la industria 4.0, bueno, como queráis llamarlo, pues tiene mucho que ver con todos los procesos de automatización, todos los procesos de todo lo que es repetitivo. Está cruzada con, cuando hablamos de la disrupción, fíjate, todo el tema del 3D, sensorización. Bueno, yo creo que hay ahí un conjunto de elementos que hace que efectivamente sea un sector donde hay que poner mucho foco y hay que tratarlo. O sea que no me pasará otra vez y tomo nota muy bien de tu observación y la pondré. Hombre. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial. Sé que hay un debate en la sociedad acerca de las implicaciones morales que conllevan, ¿no?, en las máquinas de inteligencia artificial. No sé si es un momento prematuro para poder confeccionar este código de conducta o código ético, o tendríamos que dejar que esta inteligencia artificial pudiera desarrollarse un poco más en los próximos años.
llevas tanta razón que el secretario de Estado, que La Salle, es profesor de Filosofía del Derecho. Dice, yo quiero que en el libro blanco que vais a hacer, ser una potencia en la ética del algoritmo. Bueno, y es verdad, es muy importante porque fijaos que la inteligencia artificial o el aprendizaje autónomo, el profundo, el machine learning, de alguna forma, te permite reconstruir incluso una anonimización de datos médicos. Es decir, tú dices, vamos a anonimizar los datos médicos y los ponemos a disposición de la industria. Sí, pero con la inteligencia artificial se te pueden crear patrones de tal forma que identifique que ese historial es tuyo o mío o lo que sea, etc. Es decir, que obviamente tiene que haber unos códigos que... Yo creo que esto se ha comprendido bien a nivel internacional. Hay aportaciones muy interesantes sobre eso y eso el libro blanco las va a coger. Pero mi protesta era que si solamente ponemos foco otra vez ahí, en lo que es los riesgos, la prevención, etcétera, vamos a ser una economía dependiente, no vamos a ser un jugador importante, no vamos a tener un desarrollo propio de la inteligencia artificial y al final va a ser papel mojado. ¿Por qué? Pues lo que pasa con Facebook. Lo que pasa con Google, los gigantes tecnológicos cumplen la legislación de Estados Unidos, nosotros lo utilizamos y aceptamos las condiciones. Y yo digo, ¿acepta usted esas condiciones de privacidad? Pues esto no va a pasar. ¿Acepta usted para cuando nos pongan la inteligencia artificial en nuestra casa y digamos, uy, lo magnífico que es tenerla en el coche, en la casa, en la ciudad? Vamos a aceptar las condiciones que nos pongan, ¿no? ¿O qué decimos ahora a Google? ¿Que no queremos Gmail? O no queremos buscar, o no, aceptamos las cookies, aceptamos lo que nos meten. Twenty, una red social que podría haber sido red social hispana, con muchísimo más éxito que Facebook en un momento de implantación, estuvo a punto de irse de España porque no podía competir con Facebook, en el momento que le estaba ganando a Facebook por la ley de privacidad. Esto en Unimoc tenéis al fundador comentándolo. La angustia que le produjo, pues ya como lo compró Telefónica se le acabó la angustia. Pero en definitiva podríamos haber tenido el Facebook español, hispano, implantado, que era una plataforma de verdad mejor que Facebook. Los chavales la adoraban en función de la gente joven, que es la más exigente en estas cosas, ¿no? Y perdimos la oportunidad. Entonces, vamos a ser, por mucho que hagamos una legislación asombrosa y unas regulaciones extraordinarias, al final, si somos una economía dependiente, vamos a aceptar lo que nos den. Vamos a tragarnos con rueda de molino lo que nos den. Entonces, yo creo que sí, evidentemente es bueno, pero tengamos un desarrollo potencial de la inteligencia artificial importante y entonces de esa forma sí podremos cumplir una legislación a posteriori, si la industria está aquí, si tenemos la industria aquí, o sea, tenemos los sectores de la inteligencia artificial. Esa sería un poco mi posición. Que ha llegado a ser minoritaria, pero poco a poco en el grupo, como yo sé pocas cosas, lo que puedo decir son 3 o 4 cosas, ahí no, pues se me ha empezado a dar caso, afortunadamente. Y también tengo que decir, en beneficio de la gente de derecho, que ha sido los primeros de gente de derecho se ha dado cuenta de la trampa que puede ocurrir eso. Más vale menos legislación y más efectiva, una legislación más brillante. Y eso yo creo que es un paso importante en esto. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros hoy.